Mi esposa me es infiel con el dueño de un hotel barato, cree que puede hacerme lo que quiera, pero me vengaré de la misma forma. Hola a todos. Mi nombre es Diego, tengo 35 años, y soy reparador de computadoras. No sé por dónde empezar esta historia, pero supongo que lo mejor es ir hacia atrás, mucho más atrás de lo que quisiera. Si les interesa saber cómo llegué hasta aquí, y lo que ocurrió en mi vida que lo cambió todo, entonces tomen asiento, porque esto no será corto. Vengo de una familia sencilla. Crecí en un barrio humilde de una ciudad de tamaño medio. Mi padre, un trabajador de una fábrica, y mi madre, ama de casa, hicieron lo mejor que pudieron para darnos a mi hermana y a mí una buena vida. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada esencial. Recuerdo aquellos días como un tiempo donde todo era más fácil, donde lo más complicado era decidir con qué jugar después de hacer los deberes. Lo que más recuerdo de mi infancia es cómo me fascinaban las máquinas y los aparatos electrónicos. Era ese niño que desarmaba los radios viejos y las televisiones de tubo solo para ver cómo funcionaban. Nunca fui muy bueno en los deportes, lo admito, pero los circuitos y las herramientas me hacían sentir como un verdadero genio. Mi papá se dio cuenta de que no era como los demás chicos. Mientras mis amigos soñaban con ser futbolistas o músicos, yo hablaba de crear robots y aprender a programar. A los 12 años, mis padres ahorraron lo suficiente para comprarme mi primera computadora. Era una máquina modesta, pero para mí era el pináculo de la tecnología. Puedo decir, sin exagerar, que esa computadora cambió mi vida. Pasé incontables horas frente a esa pantalla. Mis padres tenían que sacarme de la habitación para que al menos comiera algo. Empecé a aprender sobre el hardware, cómo se ensamblaban las partes, cómo funcionaba cada componente. Luego vino la programación. Me enseñé a programar solo, con tutoriales viejos que encontraba en línea y foros llenos de entusiastas. Para cuando cumplí 18 años, ya sabía reparar computadoras y había hecho algunos trabajos freelance para vecinos y amigos de la familia. Después de graduarme de la escuela, no quise ir a la universidad. Muchos me decían que era un error, que el título era necesario, pero no lo veía de esa manera. Tenía habilidades que podían usarse de inmediato, y así lo hice. Abrí un pequeño taller de reparación de computadoras en mi casa, usando lo que había ahorrado durante los años de trabajo ocasional. Al principio, no tenía muchos clientes, solo amigos y conocidos que sabían que me gustaba la tecnología. Con el tiempo, sin embargo, mi reputación creció. La gente empezaba a confiar en mí. Sabían que podía arreglar casi cualquier cosa, desde laptops con pantallas rotas hasta sistemas operativos completamente corruptos. La tecnología avanzaba rápido, pero yo me mantenía al día. Cuando los teléfonos inteligentes comenzaron a ganar popularidad, empecé a aprender a repararlos también. Mi taller se convirtió en un lugar más formal, con herramientas especializadas, componentes de repuesto y un flujo constante de clientes. Fue en esos años de trabajo duro y dedicación cuando conocí a Grisel. La conocí a través de un amigo en común. Yo no era el tipo de hombre que salía mucho ni que buscaba relaciones. Estaba centrado en mi trabajo y mi pasión por la tecnología. Pero Grisel, ella era diferente. Grisel tenía algo especial. Desde el primer momento que la vi, me pareció increíblemente hermosa, pero lo que realmente me atrapó fue su personalidad. Era una mujer encantadora, tranquila, y sobre todo, muy comprensiva. Al principio, era difícil creer que alguien como ella se interesara en alguien como yo. Para ser honesto, nunca he sido un tipo muy social. Siempre fui el nerd del grupo, el chico al que le interesaban los circuitos más que las fiestas. Pero con Grisel era diferente. Ella parecía apreciar eso de mí, o al menos, eso es lo que me decía. Salimos varias veces antes de empezar una relación más formal. Me di cuenta de que, detrás de esa apariencia de mujer reservada, había alguien muy inteligente y ambiciosa. Trabajaba en una oficina como asistente administrativa, pero siempre decía que quería más en la vida, que no se conformaría con ser la esposa de alguien. Eso me gustaba de ella. Me hacía sentir que estaba con alguien que tenía sus propios sueños y ambiciones. Después de unos 2 años de noviazgo, decidimos casarnos. Fue una boda sencilla, pequeña, con pocos amigos y familiares. No era que no quisiéramos algo grande, simplemente no lo consideramos necesario. Lo que importaba era el compromiso, o al menos eso pensé en ese momento. Nos establecimos en una casa pequeña, cerca de mi taller. Grisel seguía trabajando en la oficina y yo seguía con mi negocio.
Nos veíamos todas las noches para cenar y los fines de semana hacíamos planes para salir, aunque, en general, ambos éramos bastante caseros. La rutina parecía perfecta. Parecía que habíamos encontrado un equilibrio. El matrimonio al principio fue, como decirlo, fácil. No quiero decir que no tuviera desafíos, pero ambos parecíamos estar en la misma página. Grisel era una esposa amorosa, siempre pendiente de mí, siempre atenta a mis necesidades. En casa, compartíamos las tareas del hogar y nunca tuvimos grandes discusiones. Ella mantenía su trabajo en la oficina y yo continuaba expandiendo mi negocio de reparación. Todo parecía marchar bien. Con el tiempo, mi taller creció más de lo que alguna vez pensé. Contraté a un par de empleados y comenzamos a ofrecer no solo reparaciones, sino también instalaciones de redes y soporte técnico para empresas pequeñas. No éramos una gran compañía, pero estábamos en una buena posición. Mi vida profesional estaba en su mejor momento, y con Grisel a mi lado, sentía que todo estaba bajo control. Sin embargo, poco a poco empecé a notar cosas que antes no me parecían importantes. Grisel comenzaba a salir más seguido con sus amigas. Decía que era para relajarse, que necesitaba tiempo fuera de casa. Nunca me opuse a que tuviera su propio espacio. Siempre he sido de los que creen que cada uno necesita su independencia, incluso dentro de un matrimonio. De todos modos, no podía evitar notar que estas salidas se hacían más frecuentes. Al principio eran 1 o 2 veces al mes, luego 1 vez a la semana, y de pronto, casi todos los fines de semana tenía alguna reunión con sus amigas. A veces me decía que iba a cenar en algún restaurante, otras veces que iban al cine o a tomar algo. No le di mucha importancia, porque ella siempre volvía a casa cariñosa y atenta como siempre. Las primeras señales de que algo andaba mal no fueron obvias. En mi mente, todo seguía como siempre. Estaba ocupado con mi taller y mis clientes, y Grisel parecía estar contenta con su vida. Pero luego empecé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Era difícil de explicar. A veces, cuando llegaba a casa después de una de sus salidas, parecía distraída. No era que estuviera enojada o distante, solo que su mente parecía estar en otro lugar. En un par de ocasiones, noté que revisaba su teléfono de manera más nerviosa de lo habitual. Cuando le preguntaba cómo le había ido en su salida, siempre me respondía con un todo bien, pero de manera vaga, como si no quisiera hablar mucho del tema. Era una sensación extraña, pero no quería pensar mal. Quizás solo estaba cansada, o tal vez simplemente estaba pasando por una fase de estrés. Sin embargo, un incidente particular me dejó un poco más preocupado. Un día, mientras estábamos cenando, recibí una llamada de un cliente. Me levanté de la mesa para atenderla, y cuando volví, noté que Grisel estaba mirando su teléfono con una expresión que nunca antes había visto en ella. Parecía preocupada, como si algo en su pantalla la hubiera molestado. Cuando me vio regresar, rápidamente bloqueó su teléfono y lo puso boca abajo sobre la mesa. No dije nada en ese momento, pero esa imagen se quedó grabada en mi mente. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando mi teléfono vibró en el bolsillo mientras estaba reparando la computadora de un cliente habitual. Era un mensaje de Lucas, mi vecino. No solíamos hablar mucho, pero nos llevábamos bien. Era un tipo amable, siempre dispuesto a ayudar, y vivía justo al lado. Nunca pensé que recibiría un mensaje suyo que cambiaría por completo la forma en que veía mi vida. El mensaje decía: Diego, no sé cómo decirte esto, pero acabo de ver a Grisel llegar a casa en un auto que no reconozco, acompañada de un tipo que no es tú. Entraron juntos. No quiero meterme, pero pensé que debería saberlo. Sentí un nudo en el estómago. Me quedé mirando el mensaje, tratando de procesar lo que acababa de leer. Grisel, mi esposa, ¿con otro hombre? No tenía sentido. Durante años, había confiado plenamente en ella. Sí, últimamente había estado saliendo más seguido, pero nunca pensé que algo así pudiera estar ocurriendo. Mi mente empezó a correr en círculos, tratando de encontrar una explicación racional. Mi primer instinto fue llamar a Grisel y preguntarle directamente, pero algo dentro de mí me detuvo. Si Lucas tenía razón, y Grisel realmente estaba haciendo algo detrás de mi espalda, confrontarla sin pruebas solo la pondría a la defensiva. Tenía que averiguar más antes de actuar. Esa noche, cuando volví a casa, todo parecía normal. Grisel estaba en la cocina, preparando la cena como de costumbre. Me saludó con un beso en la mejilla y me preguntó cómo había estado mi día.
Era la misma Grisel de siempre, pero algo en mí había cambiado. Ya no podía mirarla de la misma manera. Sabía que algo no encajaba, pero aún no tenía pruebas suficientes. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Apenas pude dormir. Mi mente estaba inundada de pensamientos sobre lo que Lucas me había dicho. Intenté recordar cualquier detalle extraño de las últimas semanas, cualquier pista que pudiera haber ignorado. ¿Había notado algún cambio en su comportamiento? ¿Había alguna señal de que estuviera viendo a alguien más? Todo lo que había pasado por alto empezó a cobrar sentido. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Si Grisel estaba engañándome, tenía que descubrirlo de una manera que no pudiera negar. Así que, durante las siguientes semanas, comencé a prestarle más atención a su comportamiento. Me di cuenta de que cada vez que salía con sus amigas, siempre mencionaba el mismo restaurante. Un restaurante que, curiosamente, no estaba lejos de casa, pero que ella nunca mencionaba antes. Empecé a investigar más sobre ese restaurante. Descubrí que el lugar estaba dirigido por un hombre llamado Julio, un director de hotel que tenía fama de ser encantador y carismático. Algunas personas lo conocían por ser extremadamente amigable con sus clientes, especialmente con las mujeres. No podía evitar preguntarme si él tenía algo que ver con las salidas frecuentes de Grisel. Fue entonces cuando decidí involucrar a Lucas en mi investigación. Sabía que podía confiar en él después de su mensaje, y necesitaba a alguien que estuviera dispuesto a ayudarme sin levantar sospechas. Hablamos en secreto y elaboramos un plan. Lucas me ayudaría a vigilar el restaurante cada vez que Grisel saliera con sus amigas. Si había algo que no cuadrara, lo sabríamos. No pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a notar cosas extrañas. La primera vez que Lucas fue a vigilar el restaurante, me llamó en medio de la noche. Diego, algo no cuadra. Vi a Grisel entrar sola, pero luego salió con ese tal Julio, el director del hotel. Fueron juntos a su auto. No vi a ninguna amiga. Mi corazón se hundió. No podía creer lo que estaba escuchando. Grisel, mi esposa, saliendo sola con otro hombre. Podría haber habido una explicación, claro, pero todo estaba empezando a encajar demasiado bien. Decidí que tenía que ver esto con mis propios ojos. La próxima vez que Grisel saliera a cenar con sus amigas, la seguiría. No podía seguir confiando únicamente en los relatos de Lucas, tenía que estar seguro. Cuando llegó el día, me sentí nervioso. No quería hacer esto, pero la duda me estaba consumiendo. Grisel salió de casa temprano esa noche, diciendo que tenía una cena importante con sus amigas en el restaurante de siempre. Me despedí de ella como siempre, pero en cuanto salió por la puerta, la seguí a una distancia prudente, manteniéndome en las sombras para no ser visto. La seguí hasta el restaurante, y como había sospechado, no se reunió con ninguna amiga. En cambio, entró sola y, poco después, la vi salir con Julio. Los dos parecían demasiado cercanos para ser simples conocidos. Mi corazón latía con fuerza mientras los observaba. No había duda, algo estaba ocurriendo entre ellos. Después de esa noche, ya no me quedaban dudas. Grisel me estaba engañando. Pero no iba a enfrentarla de inmediato. No, quería reunir pruebas sólidas antes de dar el siguiente paso. Sabía que si la confrontaba sin pruebas, podría negarlo todo y darle la vuelta a la situación. Así que decidí actuar en secreto. Lucas seguía ayudándome en la sombra, vigilando el restaurante y tomando fotos cuando podía. Incluso llegamos a obtener algunas imágenes de Grisel y Julio saliendo juntos, caminando de la mano por las calles cercanas al hotel de Julio. Todo se estaba alineando de manera escalofriante. Empecé a investigar más sobre Julio y su hotel. No tardé mucho en descubrir que el lugar no era lo que aparentaba ser. Varios rumores señalaban que Julio usaba el hotel como una especie de trampa para mujeres insatisfechas en sus matrimonios. Ofrecía un lugar discreto para que pudieran encontrarse con sus amantes, prometiéndoles que todo sería confidencial. Lo peor de todo es que muchas de esas mujeres eran como Grisel, casadas, con familias, y en busca de algo que aparentemente no encontraban en sus matrimonios. Me sentí devastado al darme cuenta de que mi esposa había caído en esa trampa, pero al mismo tiempo, una parte de mí estaba furiosa. No podía creer que Grisel hubiera sido tan ingenua, o peor aún, que lo hubiera hecho a propósito. Con más pruebas en mano, decidí dar el siguiente paso. Me reuní con un abogado, un amigo de confianza que conocía desde hace años, y le expliqué la situación.
Le mostré las fotos y los mensajes que Lucas y yo habíamos recopilado, y le pregunté qué podíamos hacer. Mi abogado me sugirió que siguiéramos acumulando pruebas antes de hacer cualquier movimiento legal, ya que sería más fácil ganar un caso si podíamos demostrar que Julio no solo estaba involucrado en una relación con Grisel, sino que su hotel era parte de un esquema mucho más grande. Lucas y yo seguimos vigilando el hotel y el restaurante durante varias semanas, y cada vez descubríamos más detalles inquietantes. Después de semanas de vigilancia, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de manera más perturbadora de lo que imaginaba. El restaurante y el hotel de Julio eran el centro de todo, y mi esposa Grisel parecía solo una de muchas mujeres que habían caído en esa trampa. Lucas y yo empezamos a notar ciertos patrones en los movimientos del restaurante y del hotel. No solo Grisel se veía frecuentemente con Julio, sino también otras mujeres que parecían entrar y salir del hotel bajo el mismo esquema. Grisel seguía aparentando ser la misma esposa cariñosa y dedicada que siempre había sido en casa. Preparaba nuestras comidas, cuidaba de nuestra casa, y hablaba de planes a futuro como si nada extraño estuviera sucediendo. Esa dualidad me hacía hervir la sangre, pero yo tenía que mantener la calma. Tenía que seguir actuando como si no supiera nada, mientras detrás de escena, Lucas y yo preparábamos un golpe maestro. Una noche, mientras cenábamos, Grisel mencionó casualmente que iría nuevamente a cenar con sus amigas. Ya no podía seguir fingiendo desinterés por sus salidas, así que le pregunté con calma. ¿Y quiénes son estas amigas tuyas de las que nunca hablas mucho? Grisel se detuvo un momento antes de responder. Oh, solo amigas del trabajo, ya sabes, cosas de chicas. Nos gusta desconectar un poco de la rutina. Sabía que mentía, pero no quería presionarla aún. Me limité a asentir, mientras dentro de mí seguía alimentando la determinación de exponer toda la verdad. Habíamos recopilado muchas pruebas sobre la relación de Grisel y Julio, pero algo seguía faltando. Fue entonces cuando Lucas sugirió una idea clave: ¿qué pasaría si las amigas de Grisel, las que aparentemente cubrían su infidelidad, también estaban involucradas con Julio? Era una posibilidad que no habíamos considerado del todo, pero cuando empezamos a investigar más sobre ellas, todo empezó a volverse aún más oscuro. Descubrimos que esas amigas, Clara y Fernanda, no solo eran cómplices, sino también participantes activas en el esquema del hotel. Lucas y yo nos infiltramos en sus redes sociales, y aunque la mayoría de sus publicaciones eran completamente normales, había algunas fotos y comentarios que parecían confirmar nuestras sospechas. Lo que más me sorprendió fue descubrir que ambos esposos de esas mujeres tampoco sabían nada de lo que estaba ocurriendo. Con la ayuda de mi abogado, decidimos ponernos en contacto con esos esposos. Fue un movimiento arriesgado, pero si podíamos unir fuerzas, tendríamos un caso aún más fuerte contra el hotel y Julio. Al principio, ambos hombres, Pedro y Luis, estaban incrédulos. No querían aceptar que sus esposas les estaban mintiendo, pero cuando les mostramos las pruebas, sus expresiones cambiaron. Nos reunimos en secreto con Pedro y Luis en la casa de Lucas. Les mostré las fotos, los mensajes y las pruebas que habíamos acumulado. Ambos se quedaron en silencio, procesando lo que acababan de ver. Era obvio que estaban furiosos, no solo con sus esposas, sino también con Julio, quien parecía estar manipulando a todas estas mujeres. ¿Qué vas a hacer tú?, me preguntó Pedro con voz grave. Estoy preparando una demanda contra el hotel y contra Julio, respondí. Pero quiero tomar esto de forma legal, no quiero que nuestras emociones nublen nuestro juicio. Luis, quien era más impulsivo, golpeó la mesa con fuerza. Ese tipo se ha aprovechado de nuestras esposas y lo ha estado haciendo por meses. No pienso quedarme de brazos cruzados. Sabía que no podría calmar a Luis fácilmente, pero le expliqué que si actuábamos de forma precipitada, podríamos perder la oportunidad de destruir el sistema de Julio de una vez por todas. Ambos hombres finalmente accedieron a seguir nuestro plan, pero no sin antes dejar en claro que querían venganza. Decidimos que la mejor manera de recopilar más pruebas sería espiar directamente el hotel. Pedro y Luis, a pesar de su enojo, estaban dispuestos a ayudarnos. Nos turnamos para vigilar el lugar, tomando fotos y videos de las actividades sospechosas que ocurrían a altas horas de la noche. Lo que descubrimos fue incluso peor de lo que imaginábamos. No solo Julio estaba involucrado en relaciones con mujeres casadas, sino que también su hotel estaba funcionando como un centro clandestino de operaciones ilegales.
A medida que investigábamos más, encontramos registros de comidas vencidas siendo servidas en el restaurante, empleados trabajando sin contratos legales y conexiones con actividades aún más oscuras que involucraban lavado de dinero. Todo esto reforzaba nuestro caso contra el hotel y Julio, y sabíamos que una vez que presentáramos las pruebas, el hotel se derrumbaría. Finalmente, estábamos listos para la confrontación. Sabía que no podía enfrentar a Grisel de inmediato, pero decidí jugar mi carta más fuerte. En uno de mis turnos espiando el hotel, había conocido a una mujer llamada Daniela, quien trabajaba en el mismo lugar pero no tenía idea de lo que realmente hacía su jefe. Al principio, nos cruzamos por casualidad, pero pronto comencé a interesarme en ella. Daniela era todo lo que Grisel no era, honesta, sencilla y, sobre todo, genuina. Empecé a pasar más tiempo con Daniela en secreto, y eventualmente, también descubrí que ella estaba dispuesta a ayudarnos a derribar a Julio desde adentro. Con ella de nuestro lado, las cosas comenzaron a moverse rápidamente. No solo teníamos pruebas externas, sino que también teníamos información directa de alguien que trabajaba en el lugar. Pero no solo eso. La relación con Daniela se volvió algo más personal. Fue mi forma de vengarme de Grisel, aunque en el fondo sabía que Daniela no se merecía estar en el medio de todo esto. Sin embargo, no podía evitarlo. La relación me hacía sentir que, por primera vez en mucho tiempo, estaba recuperando el control de mi vida. Un día, Grisel regresó a casa con una actitud completamente diferente. Parecía nerviosa, insegura, y no tardó mucho en sentarse frente a mí para hablar. Sabía lo que venía, pero me mantuve sereno mientras ella comenzaba su confesión. Diego, hay algo que necesito decirte, comenzó, con la voz temblorosa. He estado viendo a alguien más, pero, ya lo he dejado. Me di cuenta de que cometí un error. Sentí una mezcla de furia y alivio al escuchar esas palabras. Al fin estaba admitiendo su infidelidad, pero lo que no sabía era que yo ya lo sabía desde hacía tiempo. Y tenía algo preparado para ella que jamás olvidaría. Lo sé, Grisel, respondí calmadamente. Sabía lo de Julio desde el principio. Sus ojos se abrieron de par en par. No esperaba esa respuesta. Pero eso no es todo, continué. Tengo una sorpresa para ti. Grisel me miraba con incredulidad. No podía entender cómo yo, el hombre que ella creía ingenuo y ajeno a todo, sabía acerca de su infidelidad. Pero lo que estaba por suceder la dejaría completamente desconcertada. Tomé el control remoto y encendí la televisión del salón. En la pantalla apareció un video que había grabado durante mis encuentros con Daniela en el hotel. Era una escena en la que estábamos juntos, en la misma habitación donde Julio solía verse con Grisel. Pude ver cómo los ojos de mi esposa se llenaban de rabia y confusión. ¿Qué es esto? Tartamudeó, su voz temblando de furia. Esto, Grisel, es mi respuesta a lo que tú me hiciste. Sabía de tu relación con Julio desde hace semanas. He recopilado pruebas, no solo de tu infidelidad, sino también de lo que ocurre en ese hotel. No solo te has destruido a ti misma, sino también a muchas otras personas. Y ahora, es mi turno de ajustar cuentas. Grisel no sabía qué decir. Pasó de estar furiosa a verse completamente derrotada. Su rostro mostró el miedo que comenzaba a invadirla al darse cuenta de lo que realmente había perdido. Diego, fue un error. Ya te lo dije, dejé de ver a Julio. Me di cuenta de que lo que hacía estaba mal, por favor, podemos arreglar esto, su tono era suplicante ahora. ¿Arreglarlo? Respondí con una risa amarga. No hay nada que arreglar, Grisel. Esto se terminó. He contactado a los esposos de tus amigas. Ellos también saben todo, y juntos vamos a demandar ese hotel y a su querido director. Ya no hay vuelta atrás. Grisel comenzó a llorar. Sus lágrimas eran reales, pero no me conmovían. Había sido una manipuladora, y por mucho tiempo pensé que quizás algo en nuestra relación podría haber sobrevivido, pero todo lo que había pasado lo había destruido por completo. No podía volver atrás. Por favor, Diego. No me hagas esto, te juro que fue solo una fase, algo pasajero. Lo que tenemos es mucho más fuerte, podemos reconstruir nuestra relación, intentaba salvar lo insalvable, pero yo ya había tomado mi decisión. No hay nada más que salvar, Grisel. Me levanté, apagando la televisión. Ya lo perdimos todo. Ya tienes a tu amante y a tus amigas, y yo seguiré mi vida sin ti. Su rostro pasó del llanto a la rabia en cuestión de segundos.
Se levantó de su asiento con violencia, apuntando con su dedo hacia mí. Eres un maldito hipócrita, Diego. Tú también me engañaste con esa mujer. Eres tan culpable como yo. Gritó con furia. ¿Culpable? Repliqué con frialdad. Claro que sí, lo soy. Pero la diferencia, Grisel, es que tú empezaste esto. Y yo lo terminaré. Sabía que no valía la pena continuar con la discusión, así que salí de la sala, dejando a Grisel sola con su frustración y sus lágrimas. Era solo el principio del fin. Las siguientes semanas fueron un torbellino de acción legal. Con la ayuda de mi abogado y Lucas, organizamos todos los documentos necesarios para la demanda contra el hotel y Julio. Los esposos de Clara y Fernanda, Pedro y Luis, estaban completamente comprometidos a ayudarnos. Habíamos decidido demandar no solo por infidelidad, sino por los múltiples delitos y violaciones que el hotel estaba cometiendo. El juicio se perfilaba como un evento mediático de gran envergadura. Lucas y yo nos encargamos de filtrar la historia a algunos medios locales, asegurándonos de que la situación recibiera la atención que merecía. Queríamos que todo el mundo supiera lo que realmente estaba pasando en ese hotel. Queríamos destruir la reputación de Julio y en el proceso, darle a nuestras esposas un merecido castigo. El día del juicio se acercaba y aunque Grisel había intentado varias veces hablar conmigo, cada intento había sido en vano. Ya no quedaba nada que decir. Sabía que estaba desesperada, pero también sabía que no podía confiar en ella. Mi vida había cambiado por completo, y no tenía intenciones de volver atrás. El día del juicio finalmente llegó. La sala estaba repleta de curiosos, periodistas y testigos. Pedro, Luis y yo estábamos listos para presentar nuestro caso. Grisel, Clara y Fernanda estaban sentadas al otro lado de la sala, junto a sus abogados. Julio, por supuesto, también estaba presente, con una expresión de seguridad que pronto desaparecería. El testimonio de Daniela fue clave en el juicio. Su sinceridad y su relato sobre las actividades turbias del hotel fueron devastadores para la defensa de Julio. Además, presentamos todas las pruebas que habíamos recopilado, mensajes, fotos, videos y registros del hotel que mostraban la magnitud de las operaciones ilegales. Julio intentó defenderse, pero cada palabra que decía era destruida por las pruebas que habíamos acumulado. El juez no tardó mucho en ver la verdad, y finalmente, el veredicto fue claro: el hotel sería cerrado, Julio sería arrestado por varios cargos, y Grisel, junto con sus amigas, serían expuestas públicamente por su infidelidad. Para Grisel, era el golpe final. Todo lo que había construido, su imagen, su matrimonio, su vida perfecta, se había derrumbado en cuestión de semanas. Mientras el juicio terminaba y salíamos victoriosos, sentí un extraño alivio. Sabía que había hecho lo correcto, y aunque mi matrimonio había terminado, había recuperado algo mucho más valioso: mi libertad. Con el juicio detrás de mí, estaba listo para empezar de nuevo. Había dejado atrás una vida de mentiras, y ahora podía enfocarme en lo que realmente importaba. Continué con mi trabajo como reparador de computadoras, pero también comencé a explorar nuevas oportunidades. El futuro era incierto, pero sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para enfrentarlo sin miedo. Grisel, por su parte, desapareció de mi vida. No supe más de ella ni de sus amigas. Habían perdido todo, y yo, en cambio, había ganado una nueva oportunidad de ser feliz. Un año había pasado desde el juicio, desde que mi vida había dado ese vuelco radical. Mirando hacia atrás, no podía evitar sentir una mezcla de satisfacción y paz. Todo el caos, la traición, el dolor que había vivido, ahora parecían recuerdos lejanos. Me había convertido en alguien más fuerte, alguien que había aprendido a levantarse después de la tormenta. Decidí seguir adelante con mi pasión por la tecnología. Aunque siempre fui un reparador de computadoras, había algo dentro de mí que me impulsaba a ir más allá. Abrí mi propio negocio, una tienda de reparación y venta de equipos electrónicos, pero con el toque personal que siempre me había caracterizado. Con la ayuda de Lucas, quien también se había convertido en un buen socio, logramos que el negocio creciera más rápido de lo que jamás hubiera imaginado. Nos especializamos en brindar soluciones tecnológicas a pequeñas empresas locales, algo que, en la era digital, resultaba ser más necesario de lo que pensaba. El éxito del negocio no fue solo financiero, me dio algo mucho más importante: un propósito. Me recordaba que, pese a todo lo que había perdido, siempre había una oportunidad para reconstruir desde los escombros. En cuanto a mi vida personal,
había decidido tomarme las cosas con calma. Después de todo, tras la traición de Grisel, me tomé un tiempo para mí, para sanar, entender qué quería realmente. Las cosas con Daniela, la mujer del hotel, nunca llegaron a ser más que una aventura pasajera. Ambos sabíamos que lo nuestro no tenía futuro, y nos separamos en buenos términos poco después del juicio. Ella decidió mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo, y yo lo entendí perfectamente. Pero no estaba completamente solo. Había alguien nuevo en mi vida, alguien que apareció cuando menos lo esperaba. Su nombre era Camila. La conocí en un café que frecuentaba después del trabajo. Era una arquitecta joven, emprendedora, con un sentido del humor sarcástico que siempre lograba arrancarme una sonrisa. Empezamos a vernos de manera casual, pero poco a poco, las charlas se volvieron más profundas. A diferencia de lo que había vivido con Grisel, con Camila sentía una conexión sincera y honesta, libre de manipulación o mentiras. Camila sabía lo que había pasado en mi vida, nunca intenté ocultarle mi historia. Y en lugar de alejarse, parecía entenderme mejor que nadie. Ambos estábamos enfocados en nuestras carreras, pero también en apoyarnos mutuamente sin agobiarnos. No había prisas, solo la intención de disfrutar de la compañía del otro y ver qué sucedía. Me di cuenta de que eso era lo que necesitaba, alguien que estuviera a mi lado sin intentar cambiarme o manipularme. Mi vida, aunque lejos de ser perfecta, había encontrado un equilibrio que jamás pensé que llegaría. Había aprendido a disfrutar de las pequeñas cosas, las tardes tranquilas en mi taller, las caminatas por el parque con Camila, o simplemente sentarme a leer un libro sin sentirme abrumado por las preocupaciones del pasado. De vez en cuando, los fantasmas de lo que había vivido con Grisel volvían. No era fácil olvidar la traición de alguien en quien habías confiado por tanto tiempo. Pero con cada día que pasaba, esos recuerdos se desvanecían un poco más. Y aunque no estaba seguro de qué depararía el futuro, había algo de lo que sí estaba convencido, no iba a repetir los errores del pasado. Había aprendido que la confianza no se da por sentada, que las relaciones se construyen con honestidad y respeto mutuo, y que el éxito no solo se mide en términos de dinero o logros profesionales, sino en cómo elegimos vivir nuestras vidas y qué tipo de personas queremos a nuestro lado. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, vi a una figura que me resultaba familiar. Era Grisel. Estaba diferente, casi irreconocible. Su rostro reflejaba el desgaste de alguien que había vivido una vida difícil desde que nuestras vidas se separaron. No me acerqué, ni ella me vio, pero no pude evitar sentir una mezcla de lástima y alivio. Alivio de no haberme quedado atrapado en esa vida que ella había elegido, de no seguir siendo parte de su mundo. Por primera vez, entendí que la había superado. Ella había tomado sus decisiones, y yo las mías. Lo que alguna vez me causó dolor, ahora era simplemente una lección más en mi vida. No sentía rencor, solo gratitud por haber podido dejar todo atrás y seguir adelante. Hoy, sigo en mi taller, con mis herramientas a mano y el sonido constante de los teclados y los circuitos a mi alrededor. La vida no es perfecta, pero es mía, y eso es todo lo que puedo pedir. Camila y yo seguimos juntos, construyendo algo genuino, paso a paso. No sé a dónde nos llevará el futuro, pero estoy emocionado por descubrirlo. Lo más importante es que, después de todo lo que viví, me di cuenta de una verdad simple: siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo, sin importar cuán oscuro parezca el presente. Y en esa nueva oportunidad, descubrí algo aún más valioso: a mí mismo.